A medida que nos acercamos al proceso electoral del 17 de agosto, vamos tomando la temperatura a todo lo que está sucediendo en el país. En este episodio, Voces de Poder, siempre al lado de Jimena Beotegui, le damos la bienvenida a Gustavo Aliaga. Qué Gustavo, miedo. ¿qué miedo? ¿Por Sí, qué? Querida Jimena. es mucho Voces de Poder, pero vamos adelante. No, bienvenido, ¿estás preparado? Sí, ¿Bien preparado? no he No. dormido toda la noche y estoy preparado. Bueno, te voy a presentar así. Especialista en diplomacia, relaciones internacionales, con doctorado, estratega político, diputado nacional, el hombre de confianza de Tuto Quiroga, 15 años haciendo política, con grandes logros y éxitos. Ahora hablemos de los fracasos. Tenemos el fracaso. Y un gran incauto, ¿no? No, el fracaso del 2005, cuando empiezas a hacer política con Tuto. El fracaso del 2008 para el revocatorio, cuando pensaban que lo iban a sacar a Evo Morales y termina perdiendo 3 prefectos. Hablemos del 2016, digamos, ese es el menos. El 2014, ¿cuántos fracasos? Es una patada en el piso, además. Me has ¿no? dicho que no seamos buenas. No, voy, pero... Y asumo, Jimena. Pero te le hago la pregunta sí. así, como... Y para analizar este momento, lo que vamos a pasar en los próximos días, voy a lo que acabas de decir. Me acabas de hacer un gran favor porque me ayudas a poner el contexto. No se puede revisar solamente este año y la elección de agosto si no ves lo que ha pasado. La gente dice, los amigos dicen, es un cambio de ciclo. Sí, es un cambio de ciclo, pero también es un cambio de ciclo político. Es evidente, el 2005, cuando Evo apareció básicamente porque en ese momento estábamos viviendo la guerra del gas. Un momento muy positivo para el país. La deuda del país era 44.000 o 4.000 millones de dólares, lo tengo aquí. O sea, el país se había estabilizado, habíamos conseguido por primera vez negociar con el Fondo Monetario Internacional, Club de París, deuda interna y la deuda pública. Cosa que fue una acción de Tuto que le dio al país posibilidad de no tener esa carga de la deuda. Entrábamos al 2005 y es Evo en la elección que gana con 53.72%. Ese momento tiene básicamente 12 senadores, 72 diputados. Fue un apagaluz impresionante. La gente le dio el apoyo porque pensó que era un momento, ya no estaba muy cansada la gente de los paros, de las huelgas. La guerra del gas fue muy desgastante y le dio ese cambio, ese giro copernicano, le permitió ganar a Evo Morales. Tuto fue candidato en ese momento, Tuto sacó 28.62, 13 senadores, 43 diputados. Samuel Doria Medina, 7.72, un senador, 8 diputados, y Nagatani con un senador y 7 diputados. Esa fue la victoria contundente. Yo sé que a la gente no le gusta cuando digo 6 de cada 10 le dieron un voto a Evo Morales en ese momento. Fue un cambio. Así de claro. Digo 6, pero la economía se entiende que si estoy encima de 53 para arriba, 6. Vamos al revocatorio, el 2008, y en el revocatorio pasa una cosa muy importante. Se pensó que Evo Morales no tenía ese apoyo. Y en el revocatorio del 2008, Evo Morales, 4.047.000 de votantes, el sí 67.41 y el no 32.59. O sea, Evo Morales, porque aquí otra cosa más, Evo Morales en la del 2005, él no tenía manejo del país. Él llegó a una elección sin saber leer ni escribir, no tenía ni candidatos a la vicepresidencia. No tenía inscrito el senador en Potosí. José Quiroga lo invita primero, después lo desinvita, después... O sea, él estaba llegando a un país que internamente no conocía, pero gana esa elección, porque la gente le dio ese voto. Lo importante es que el revocatorio del 2008 lo ratifica con 67.41. Y termina en el que 7 prefectos son ratificados y 3 vuelan. Esto fue contundente, ya no hubo ya ninguna, y ahí vinieron los cambios, cambio de la Constitución, cambio del proceso. Hay un discurso que lo vende perfectamente bien, que hoy día ya no se ve, dignidad. Hoy día los americanos se salen de aquí, nada de imperios y dignidad. No le vamos a respetar al país del norte y nosotros vamos a construir nuestro país. De aquí viene... Vamos al salto de la elección del 2009, y la elección del 2009 es muy contundente también. 64.2 gana Evo Morales, 2.943.000 de voto. Manfred, 26.46, 1.200.000.
Doria Medina, que estaba ya en la fotografía también, 5,65%. Joaquino, 2,31%. Aquí realmente 7 de cada 10 bolivianos votaron por Evo Morales. Lo estoy repitiendo para que la gente no se olvide que aquí hubo un apoyo decisivo al MAS. En todo el país fue una victoria contundente que lo ratifica tanto en el revocatorio como en la del 2009. De ahí vamos al referéndum constitucional. El país despierta y dice, algo nos está pasando. Ya muchas cosas habían cambiado. Y el país le da casi en el referéndum 51,3 y no, y sí 48,7. Casi por un punto. Por eso Álvaro García Linera dice, un punto, es casi un empate técnico. Y estuvieron discursiando de que, bueno, el referéndum fue importante, pero Evo Morales dice, ¿acaso me voy a quedar? Si el pueblo me ha dicho que me vaya, me voy a ir. Pero ya en ese referéndum ya había la sombra de la duda en cuanto a la posibilidad de que hay un fraude. ¿Qué pasó con estos datos, esas cifras? Lo que Ya pasa, había el 2016. Sí, pero tampoco manejaba, porque Evo Morales se confió en su entorno, que le dijeron, no te preocupes, presidente, vamos a arrasar. Y no fue así. Ese punto casi hubo internamente un problema muy grande de sus asesores legales, porque pensaban que iban a ganar encima del 70%. Esto es muy importante saber que los actores de ese momento al actor que estamos viviendo ahora son los mismos con los que nos estamos encontrando. No es que haya un cambio total, porque aquí no se da regeneración ni en el Congreso ni en la administración pública. Todas las personas, yo lo sé, lo he vivido ahora en la Cámara de Diputados, no hay un recambio generacional. Recién se ha dado un cambio generacional con la llegada de Creemos, con la llegada de Comunidad Ciudadana y de otras personas. De aquí vamos rápidamente, para no agotarlas, a la elección que creo que es la más importante, donde él decide volver, 2014, lo que tú me preguntabas. Él arbitrariamente decide, porque ya no le correspondía, yo voy a ir, ¿por qué no voy a ir? Y Evo saca 61,36. Obviamente aquí se puede pensar que hubo actos de magia, hubo modificación, algo pasó en esa elección. El país no podía haber votado así, pero el país le dio 61,36, 3,173,000 personas votaron por él. Samuel Doria Medina saca 24,23, en la mejor votación de Samuel Doria Medina, 24%, y Tuto 9,04. Ya aquí en el año 20 le da a Arce saca 55,11%. No es que dicen, no le vamos a dar, 51 puntos. Carlos Mesa, 28,83, no llegamos al 37, porque aparece Luis Fernando, pensando que él también podía ser, y Luis Fernando, 14%. ¿Cuál es la reflexión de esto hoy día? Cuando tú ves los mismos actores, las mismas personas, de que uno de los actores principales ya no tiene posibilidad y ya no tiene la misma imagen. Pero sí tenemos un problema que no había pasado en el primer periodo de la elección. La inestabilidad nunca la habíamos vivido de esta manera. Estamos viviendo casi un UDP, casi reloaded, 4,500,000 personas, y hoy día son 12 millones, en una votación de 7 millones. Entonces, el problema es delicado porque las cosas que vienen van a necesitar un ajuste muy duro, violento y rápido. No va a ser posible hacer una modificación de la economía por pasos. Hoy día esto, mañana esto. Va a tener que ser casi, no un ODP, pero va a tener que ser, porque estamos hablando de casi 450,000 personas en la administración pública, una administración pública que hasta el servicio exterior no puede pagar salarios. Nunca habíamos visto ese cambio. Entonces, cuando vemos lo que está pasando, los mismos actores, solamente que tenemos un problema económico que necesita, además, y aquí salto al escenario externo, no es el mismo escenario de Evo Morales el 2005. No hay el comandante Chávez, no hay Lula, si bien está Lula, hoy día Lula casi tiene el 20%, ha perdido mucha fuerza, está Petro peor, obviamente no estaba Petro, pero No hoy está día está Correa. Petro, no está Correa, no está En Argentina, pues la no hay mamá, Kirchner y compañía. no está la mamá, como decía Evo Morales, de la presidenta de Chile, no está Argentina. El escenario es totalmente diferente. El escenario es negativo para Evo totalmente.
y negativo para cualquiera, porque lo que está pasando ahora es que el cambio y la llegada del presidente Trump ha modificado. Lo que estamos viviendo, nunca podíamos haber pensado que un presidente le pueda aumentar aranceles porque no le gusta la cara del presidente Lula y le diga 30%, 50%, esas cosas no se daban. Y como que el Estado, voy a utilizar una palabra de Ricardo Paz, se ha vuelto líquida, las normas se han vuelto líquidas, las relaciones internacionales no son las mismas. Y tenemos un escenario vecinal muy complejo. Argentina dice que nosotros somos un país narcoterrorista, porque tenemos relaciones directas con Irán y con el narco. 1.200 millones de dólares supone la ministra Bullrich que mandamos de cocaína a la Argentina. Lo que ha pasado con este piloto, un piloto de la Fuerza Aérea, coronel, toma un avión, le saca todas las cosas pesadas, 450 kilos volando directamente hasta la mitad de Buenos Aires, hasta que lo agarra. La cantidad de cocaína que se está produciendo en Bolivia es casi la misma cantidad que se produce en el Brain del Perú. Y la cantidad de aviones que cruzan todo el norte de Bolivia es el Brasil. La cantidad de coca y marihuana que se lleva al Brasil es igual. Entonces, esta elección, voy a lanzarme en un tema, esta elección va a cruzar también como este giro copernicano a la derecha. Si vemos el cuadro político, va a haber una convergencia. Yo digo que si el señor presidente de la Cámara de Senadores cometió un grave error de participar en esta elección, porque lo vemos que él no tiene la capacidad para hacer las cosas que uno tiene que hacer los primeros años, los economistas, y lo que está pasando en Santa Cruz y la deuda que cargamos ahorita, porque la deuda que tenemos ahorita comparada con las deudas son 13.345 millones de deuda externa, la interna 29.827. Estamos hablando de 43.000 millones de... Gustavo, una pregunta ahí. Pero los mismos jugadores en la escena política, menos el Evo. El MAS está representado ahí. Pero ¿por qué con toda esta crisis o un deterioro de la izquierda latinoamericana, por qué tampoco los de la oposición llegan a ser un candidato nítido? Estamos pensando que tiene que haber una coalición de gobierno que lleve a un nuevo cambio de ciclo, donde la gente va a aceptar esas medidas que tú dices, tan duras de ajuste. ¿Y cómo pensar que en 2 años, una vez que realizan esas medidas de ajuste, no va a despertar el presidente del Senado o el actual candidato para decir, bueno, ya han hecho el trabajo duro, me toca volver? Esa es una pregunta donde el question mark va a seguir. Todo depende de que los mismos actores del 2005 puedan unirse, puedan estructurar. Es que me entienden que es muy difícil responder esto. En Ecuador no se da con el presidente que ha ganado ahora. Se da claramente que hay un líder. En la Argentina, que ha habido un cambio de la señora Kirchner al presidente Pero Milei la está pasando dura, ¿no? La está pasando dura, pero la dimensión argentina es una dimensión desconocida. Pero va a pasar, la estamos viviendo ahora, lo que le está pasando al Brasil. El dólar ha empezado a subir. Brasil, el presidente Lula, que tenía la mejor imagen de América Latina, hoy día está peleado con el presidente Maduro, con el presidente de Nicaragua, ni qué decir con la presidenta Sheinbaum, porque él, además, ha ido a Rusia antes de ir a la reunión del grupo de los 20, o los BRICS. Los BRICS es una fantasía, los BRICS es como que entrar al tenis sin haber pagado el seguro ni nada. No tenemos la capacidad, porque no somos un país del tamaño de países como la India, como Rusia, como Pakistán, por favor. Estamos sentados ahí sin saber leer ni escribir. Pero ok, el peligro es que cuando vemos las encuestas de ayer, todo te indica de que la convergencia es una realidad. Los dos están ahí, Quiroga y Samuel y el capitán. O sea, ha habido una convergencia. ¿Cómo serán los próximos días o qué harán los próximos días el Evo Morales con Andrónico? Pero hay voto blanco, nulo, indeciso, 60%. 30. No, 31.9. 31.9. 31.9. Sí, o sea, estamos hablando, según la encuesta de Ipsos y Mori, ¿no? Porque vamos a hablar sobre encuestas aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral. Ya, solamente está esas. Clara la situación que estamos viviendo. Los mismos actores. Pero ninguno va a sacar los votos que ha sacado el Evo. Ese dedo es importante.
no va a haber un cambio de un líder con tanta fuerza como él. Eso tiene que estar claro. Pero tampoco Evo lo tiene hoy día, porque Evo se ha desfigurado, su legado se ha perdido totalmente, cuando él debió haber cuidado el legado con Arce, y yo lo he visto en el Congreso, porque dicen, no, ese Congreso de vagos que se andan peleando. Nunca históricamente en un Congreso, un partido hegemónico, digamos el MNR, en este caso el MAS, se parte por la mitad en el segundo año. Te imaginarás que dicen, ellos nos decían, aquí la mayoría manda, la minoría ni opina, la minoría creemos comunidad ciudadana. Cuando termina rompiéndose esa unión, ya es un recreo total, ¿no? Porque ya no hay control del Congreso, ya no hay control de las comisiones. Yo estoy en la comisión de presupuesto estos 2 años, y lo voy a decir con la mayor sinceridad al presidente Arce, se ha jugado, se ha aprobado directamente ese presupuesto sin haber pasado y se ha hecho los abusos más grandes. El presidente sabe lo que ha hecho con ese presupuesto de este último año y tenía la responsabilidad de que llegando al bicentenario también tenía que entregar ese presupuesto al próximo presidente que llegue. Hay una improvisación y la institucionalidad ha desaparecido. Entonces, es el peor momento en un caos muy complicado, por eso aparecen, y es por eso que la gente reclama en el estudio Delphi, por favor, únanse. Delphi dice, estamos preocupados, lo que tú decías, 92.6 le aflige la crisis económica a la gente. Entonces, no hay posibilidades de que esto cambie. Y con relación ahora, después de toda esa crisis de institucionalidad de la que vos hablas, ¿cómo es posible que en este momento, dónde está el desencanto de la sociedad, de la gente? Porque sí hay 3 actores que están liderando las encuestas autorizadas por el Tribunal Electoral, Samuel, Tuto y Andrónico. Pero es posible que haya ido aumentando el voto residual del 6.5 al 8.2, del 10.5 al 12. Estamos hablando del 31.9%, que incluso supera el porcentaje que podría tener algún candidato. ¿A qué se debe? ¿Es ese cansancio? ¿Es la crisis de institucionalidad? ¿Es el tema económico? Esto es lo que dice, lo que tú decías de ayer, que hoy por hoy ningún candidato me convence, y la gente 42% dice. Esto a 38, 37 días, 37 días no pasaba. Evo convencía el primero, el segundo, así. ¿Por qué no le convence a la gente? Por esta insatisfacción económica, por esta zozobra económica, porque además el dólar, en un país dolarizado como el de nosotros, le ha dado profunda inestabilidad. Y ni qué decir las personas que hacen cola. Yo pienso que la gente está cansada del establishment. Así es. ¿Ya? Así y estaban dispuestas a votar por un personaje nuevo como Jaime Dunn, porque era una cara nueva, ¿no? O sea que no conocemos mucho de él, y decía las cosas de frente, duras y punto. Porque antes de Dunn iban a votar por Chi, ¿no? Entonces se baja Chi pero y tenía empieza 8% a subir, Chi, ¿no? pero empieza a subir Dunn. Tampoco tenemos muchos datos porque en las encuestas legalmente establecidas no lo puedes históricamente, validar. Aparte del Perú y el señor Fujimori, no se ha dado, porque la construcción del liderazgo en Bolivia es totalmente diferente a otros países. Es una construcción. Evo Morales, ¿cuánto tiempo está en el Congreso? ¿Y cuántas barbaridades ha hecho o le han hecho, según él? Pero ha construido su liderazgo, por eso gana como gana. Dunn se calcula de que podía haber sido una sorpresa y le hubiera terminado quitando votos tanto a Tuto como a Samuel Doria Medina. Pero Dunn no responde a la izquierda de Evo Morales, por más que hubiera trabajado. Responde más a este lado. El problema, ¿sabes cuál es? El Congreso. Si en el Congreso no hay estabilidad, vamos a vivir un momento muy parecido a este. Y en tu experiencia política, estando hoy día en la Cámara de Diputados, ¿tú crees que va a haber una alianza sólida entre los 2 primeros? Tomo la palabra sólida, la retiro como una ecuación, va a haber tiene que haber, porque se tienen que aprobar demasiadas cosas los 3 primeros meses, muchas cosas. Paquete de leyes, pero... Un paquete de leyes. Pero necesitamos una estabilidad más que de corto plazo, ¿no? En una alianza, porque ahí está el riesgo político de que te debilites, como han sido muy expertos además en debilitar el Congreso, fraccionar los votos, dividir, no sé cómo lo harán, tendrán sus estrategias,
pero Por eso eso la es muy gente débil. reclamaba unidad, por favor, de este lado. Les cuesta la unidad y les ha costado la unidad. Yo he estado con el presidente Mesa, no es que le ha faltado voluntad, hemos llegado hasta las últimas horas de la noche para que puedan estar juntos. Pero bueno, han decidido eso, no les queda más Pero que parece decir. que no ha estado mal la estrategia. Claro, Ahora porque la los ves, dos primeros los están. dos primeros son ellos. Los, Lo hubieran invalidado a uno. claro, lo seguro es que se va a segunda vuelta, el 20 de octubre, por cómo van las cosas y cómo manda la tendencia hoy. Salvo Y que la ese segunda 30%, ¿Qué no sé. movimiento ese, no? Porque la segunda, no se había dado también una segunda vuelta entre actores símiles, ¿no? Se daba entre un disímil, ¿no? O sea, una derecha y una izquierda. ¿Por quién votaría la gente ese día? Bueno, estas son preguntas que vamos a ver en la encuesta de 2 semanas más, en la encuesta que... Y una cosa más, y esto recomendándole porque lo he escuchado y me gusta escucharlo a Ricardo Paz, él dice, bueno, los debates no sirven. Creo que en este caso, en el caso de Yo Evo creo que Morales, sí. no, porque dice que 100.000 personas han visto los debates. sí, Tampoco, ¿no? dice los debates no sirven y este experto Los Napolitan memes son los dice que sirven. Los no reels, debe- ¿verdad? ¿no? Los reels, las claro. cositas. claro, es lo que te digo. Entonces, pero va a pasar una cosa que no le había pasado a Evo Morales. Hoy día tienes que ir al debate. Y el debate, si bien no va a partir el proceso, pero va a demostrar con quién estamos hablando. Pero Samuel, el debate, ¿tú no? ¿quiénes están yendo a los debates hasta ahora? Bueno, pues estamos viendo, ahí estamos hablando de lo que ha pasado ayer y el debate Ante de que la no luz. fue el otro día el señor Andró y fue Claro. casi un escándalo familiar. Va a ir al debate, porque es obligatorio, lo hemos aprobado en Cámara de Diputados, y Jimena, lo hemos aprobado en Cámara de Diputados y ha pasado a senadores, debe aprobarse en estos días. Lo que pasa es que el señor Choquehuanca viene antes de ayer, da vacaciones sin haber aprobado. Estamos en vacación de una semana sin haber aprobado. Es casi un carnaval lo que estamos viviendo en el Congreso debido a esta partición de un poder hegemónico del MAS como lo ha sido hasta unos años atrás, ¿no? ¿Y realmente quiere el MAS volver, o sea, tomar el poder? Porque si te pones a pensar, yo no veo que tenga toda la intención o estén poniéndole todo, Esta es la- No ha hecho ni toda la campaña. carne al asador. Claro, porque está... Claro, claro. ¿Quién van a querer tomar estos 2 años o estos... Claro, ¿quién? Claro, ¿Quién? no ¿Cuál es el mejor que equipo? entre alguien a ordenar la casa y después cuando esté todo limpio, ordenado, retomamos. Bueno, esa es la pregunta de la cáscara de plata de lo que tú decías. El escenario externo. El escenario externo no es el escenario externo que vivió Evo Morales con el comandante muchos años. Este es un escenario muy complicado donde tenemos, y tú bien lo sabes, que renegociar parte de la deuda. No sé si hay que pedir 12.000, 5.000, 7.000, lo que sea. Como ustedes saben, acompañé al ingeniero Quiroga durante todos los viajes del proceso de la renegociación. No es fácil, es muy complicado y además el propio gobierno de los Estados Unidos tiene que estar de acuerdo con esto, ¿no? Claro, hemos dañado también en estos 15, 20 años nuestras relaciones Sí. con multilaterales, con organismos de cooperación Ese bilaterales y también con países amigos, ¿no? Entonces, ahí creo que también queda otra tarea, recomponer las relaciones multilaterales Así es. internacionales. 16 años sin embajador de los Estados Unidos. Obviamente Interinos, sin embajadores o personas que ya no tienen la cualificación que Así se es. tenía hace 20 años atrás o más, ¿no? Más, obviamente. Entonces, eso también creo que va a ser un desafío de quienes vayan a gobernar y también va a demorar hacer eso, ¿no? va a demorar, no sé si 100 días, va a demorar un poco más, Claro. pero sí que hay que tomar algunas medidas inmediatas. La recomposición de las relaciones es inmediata, porque 16 años estamos sin embajador. Nuestra relación ¿Cuál con es el- nuestra relación con Estados Unidos? Cero, cordial, fría, helada, congelada. Ninguna. Si uno empieza a agarrar el manual de las estupideces que hemos vivido, porque también Evo Morales ha aprovechado de hacer demasiadas tonteras, hemos bombardeado nuestras relaciones con el Perú. No se olviden, hemos ido al fallo de La Haya, hemos perdido la negociación del mar, ok, pero hemos perdido la del Silala, que tiene responsabilidades constitucionales. Nuestra relación con la Argentina debería ser óptima. Estamos en el subcero. Casi hay un ejército en la frontera con el norte. Entonces, es una reconstitución de nuestras relaciones que va a ser complicada y difícil.
y queda el proceso de cómo vamos a renegociar. Y lo que vengo escuchando de los líderes, todo se arregla con sacar gente. No son 27.000 mineros. Estamos hablando de la administración pública, que como tú lo mencionabas, es mucho más complejo. De las empresas, de la administración pública, no puedes decir voy a votar 100.000 personas. Eso está bien en la Argentina, porque la Argentina de exportaciones... Pero no lo van a hacer, ¿no? O sea, lo que yo he entendido más bien es que ninguno de los que están ahorita punteando en las encuestas se va a animar a tomar medidas que se vayan en contra de una... O sea, que genere una costo social es muy alto. El costo ¿no? social es muy alto, ¿no? Ahora Están estamos- hablando de mantener subsidios, están hablando de ver empresas que no sean rentables, porque como ya lo han dicho, ¿no? Maestros, policías, militares y médicos, intocables, ¿no? Eso no lo vas a hacer porque a los 100 días estamos llamando a elecciones, ¿no? Entonces, en lugar de... Es verdad. Entonces, Y ojo, estamos empezando a jugar con un factor que Evo Morales pensaba que hace 20 años funcionaba. El decir vamos a contar cadáveres es una locura. no, qué loco. Y lo dice una señora. Y después... En un congreso masista, del En Evo, un ¿no? congreso del Evo. Bueno, esos son soldados ideológicos. Pero de ¿no? todos modos la gente escucha. Pero la gente ya no cree. Pero Es la impresionante. gente, yo creo que hoy día en esta crisis, eso antes se escuchaba y se veía como un acto de patriotismo. Hoy en día es un acto de enojo, porque no nos pueden Exacto. bloquear La gente más. ya O sea, está cansada. el costo electoral que tiene el propio Evo Morales o quien lo vaya a representar de vicepresidente, de primer senador, ya tiene un costo social hoy en día. Ahora, como va a venir una pregunta ahorita, me alisto a la pregunta. ¿Quién crees que va a ganar? Creo que la convergencia, se va a dar la convergencia como se dio la convergencia en 2005 hacia la derecha. No estoy diciendo, no sé quién va a ganar, cuál de los dos, cuál de los tres, pero sí esa convergencia es una realidad, pero mucho más condicionada que la de Evo Morales, con lo que acabas de Derecha, decir tú. ¿cómo entenderíamos qué es la derecha? Como se traduce hoy día, Tuto Samuel representa una derecha, no representa... ¿Economías liberales? Economías liberales, plenamente. Por más que Capitalismo quieran, con rostro humano. por más que digan que Samuel es... Gracias, de la- Jiménez, eso justamente iba a preguntar, porque cuando escuchas derecha, parecería que haces abstracción Sí. de... Pero en un país tan situación. pequeño, con problemas, porque tú bien sabes, el problema de la dimensión boliviana no es un problema grave para el mundo. No, seguro que Es no. un problema que se va a poder arreglar, pero obviamente necesitas estabilidad. Así que hay la convergencia. No creo que se pueda recuperar el MAS en su totalidad. Morales desearía que realmente gane Otuto Samuel porque le favorece en su propia posición. No Claro, Andrónico. porque como él no está en la lista, se perdió esa gran y maravillosa oportunidad y dentro de lo que es la política del terror, llegar el Mesías sobre Pero, Vuelvo a lo que tú tienes, dices, pero ¿no? Gustavo tiene que estar en una lista, tiene que ser representado. En la del Johnny, en la de la Eva, tiene que estar, no él. Yo creo que va a Bien estar. camuflado. No él, obvio, él seguro que no va a estar porque además vicepresidente igual no puede ser por tema de la sucesión. Primer senador podría ser, y si no, No, tampoco al creo, ¿no? señor que él... Yo tiene, creo que tiene descendencia también. Porque él, ¿no? Que entonces, puede o estar descendencia, ¿no? Porque si no, ahí él no puede decir nada, ¿no? pero él tiene un factor importante, tiene muchos recursos, o sea, monetarios, y tiene gente. Y otra cosa, el Chapare va a seguir siendo un problema que si no lo solucionan en los primeros días, como tú acabas de decir, gravitacionalmente va a arrastrar el país hacia abajo. El Chapare debe ser solucionado en los 15 primeros días. Y si tiene que ser tomado preso el señor Evo Morales, tiene que ser tomado preso. Porque no lo puedes vivir, no puedes vivir En con un los señor que casi primeros convierte. 15 días, dices, ¿no? Sí, 15 Voy a tomar días. vacación. Ya no es tan complicado, ¿no? Después de lo que vemos de Israel, ya no tienes que La mandar un guerra de los ejército. 12 días. Es menos complicado ahora. ¿Te imaginas que en este proceso electoral no solamente, no es una elección así como la del 2005, la del 2009, la del 2014, la del 2019, nos estamos jugando mucho más que eso. Y una cosa más, Jimé, a lo tuyo. Las generaciones, porque hay niños o hay jóvenes que solamente han conocido a Evo Morales. Ya han terminado el colegio, están terminando, algunos han terminado la Es universidad. un proceso de Es ideologización. una generación también que ha pasado, totalmente, ¿no? pero que quiere... Tiene un techo ese, pero que quiere el celular, que quiere el viaje, que quiere otras cosas.
ha cambiado generacionalmente. Ellos iban a votar por un DUN, ¿no? Esos jóvenes Sí. hoy en día iban a votar por un DUN. Sí, es muy posible que Dum hubiera sido Entonces, una sorpresa, yo digo, pero DUN hoy en día es un nombre, no es la persona, ¿no? Es lo que significa, ¿no? Y eso es interesante para verlo para de aquí a 5 años, porque estos actores ya no deberían estar, ¿no? ¿A quién crees que podría migrar el voto de Doom? Sin hablar de esa derecha, de la izquierda, no. Hablar de lo que representa Doom. Samuel, Tuto, Manfred o Andrónico. va a ir a Samuel, ¿no? Automático va a ser. Yo a Samuel O a lo veo Tuto. más de derecha centro, digamos. No lo Claro, veo tan... no centro. Porque él representa otra ecuación como persona, ¿no? Representa muchas cosas y es por eso esta sensación de que Dum aparezca también. Pero va a migrar a ese lado, no va a ir esos votos a Evo Morales no, es imposible, ¿no? Porque la gente quiere un cambio, quiere lo que tú decías, estabilidad y ya, es lo que quiere. He estado viendo que algunos candidatos han estado mostrando ya las figuras clave. No solo, o sea, cuando han mostrado a su vicepresidente o han presentado, ya ha sido como que muy fuerte. Vas dándole, consolidas más tu presencia en la candidatura. Van los primeros senadores, primeras senadoras y ya vas mostrándote fuerte. Creo yo que también ir presentando de alguna manera las posibilidades de quién vaya a ser tu ministro o ministra de gobierno, ministro o ministra de Defensa. Alguno ha hablado ya también de un posible ministro de Economía, dándole como que respuestas y mayor certeza a la gente. ¿Crees tú que esa es una buena...? Sí, va a funcionar así. Así funcionó con el presidente de Chile, así funcionó con el presidente de Milei. Es que eso que pasó con Milei. antes de que llegaran, Ya tenía aquí está mi gabinete. economista, el presidente del Banco de... O sea, los ha presentado. Pero los A la debates Bullrich. ya debería ser entre ministros de Economía. Claro. Yo sugiero. Ahora, los vicepresidentes, la llegada del grupo es muy importante, porque además lo Le ha conozco. aportado a Samuel. Le ha aportado a Samuel lo que tal vez le faltaba, pero cuando la gente hace la ecuación y dice quiénes son los primeros, la gente vota por el capitán Lara. Ese mensaje es bien... Está Lara y está Lugo. Los vices. Sí, de pero los esa es la vices, pregunta de los vices, ¿no? Sí, Que- no, pero te digo, de que la gente quiere también la palabra honestidad. Entonces ahí puedes sacar dignidad Claro. y poner honestidad, transparencia, ¿me entiendes? Tienes que vender. El mito de decir un discurso que pegue, pega. La gente lee. Evo Morales llegó con ese cambio, desde la diplomacia del pueblo. Que puede ser o no puede ser, que si funcionó o no funcionó lo vamos a ver en el transcurso de los meses, pero tienes que vender una imagen de lo que quieres hacer. Eso es. Bueno, lo de la diplomacia de los pueblos lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Pero somos un país de vocación democrática, Sí. que eso tal vez todavía nos diferencia de los nuevos movimientos autocráticos Qué que bien, están surgiendo qué en el bien que mundo. digas eso. Nos hemos vuelto democráticos. Claro, es una democracia Porque aquí joven, nadie al dice, final, no, que él se renuncie y se va a ir o saque de No, no, que no, termine no, su que mandato, termine. Así que es. vaya al bicentenario de Sucre, que termine. Cuando tú ves ese cambio, porque otro hubiera dicho, no, sáquenlo inmediatamente, mándalos. No, se va a respetar y los líderes dicen que cumpla su mandato. Eso es muy importante. Que vaya al bicentenario y bueno, otros dicen, Obviamente- qué bien que le salpicó la crisis, ¿no? Obviamente culpando a la Asamblea Legislativa. Todos los males del presidente son de la Asamblea Legislativa. Bueno, gracias Gus por haber venido Muy a interesante. Voces de Está Poder. muy bueno. Sí, está Muchas muy bueno, gracias. Bueno, Jimé, querida, seguimos con este ciclo porque el tema político a medida que nos vamos alcanzando, seguramente ahí veremos si el voto residual va achicándose, si ya se van viendo tendencias y tal vez por ahí vemos algún candidato presentando un posible gabinete. Porque ahorita el tema es, ¿qué va a pasar con Evo Morales? ¿Realmente nos van a bloquear el país? ¿Va a haber sangre como está anunciando esta señora que no sé cómo no le dicen absolutamente nada porque lo que está cometiendo es un delito? Entonces yo creo que también ahí puede proyectarse ¿Te algo acuerdas interesante. que en la época de Tudo también hubo un señor que se cayó de la Asamblea Constitucional y dijo una cosa parecida? Claro. Si no gana Evo va a haber la gran revolución. Santo, ¿cómo se llamaba? ah, El Dios mío. señor... Sí me acuerdo. Este señor Claro. también cambió la velocidad, porque si no gana Evo, esto va a pasar. Pero la población no va a permitir esas amenazas. ahora no, pues en ese momento sí. Claro. No, o sea, quema de urnas el día de las elecciones, que Ya nos no. bloqueen, Bueno, un ratito, pero ¿cómo llegamos al Chapare?
Creo que por ahí vienen también una de las señales claras que tienen que dar los candidatos que El tienen mayor presidente, pues, posibilidades. el presidente que nos asegure las elecciones, ¿Cómo digo, digo? ¿no? Y otra cosa, ¿cómo votamos en Argentina? Donde el MAS ha puesto consulados. Va a ser muy importante lo que vamos a ver. Ay, ya me he quedado con otra preocupación. El voto del extranjero. Vamos a tener que charlar de Vamos nuevo. de nuevo vamos a charlar. Volveremos, como dijo el general MacArthur. Gustavo Aliaga aquí con nosotros. Si lo han disfrutado, síganos siempre en Voces de Poder. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.